Bueno, estamos en épocas, y esto es a nivel de la aldea global, de una carencia manifiesta de líderes. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países, si no el más importante del mundo, cuestiona su mandatario y de qué manera, y tiene una muy baja aceptación. El liderazgo, esas cabezas visibles, esas personas que han sido capaces de llevar a una revolución económica, cultural, social, han escaseado últimamente. Este grupo que ustedes han constituido, han conformado, nos empiezan a enseñar de temas que van más allá y que realmente nos plantean inquietudes y nos abren las puertas de la posibilidad manifiesta. Es manifiesta. Eso a mí particularmente me emociona. Yo no sé hasta dónde pueda trascender en otras personas, pero si nos adentramos a través de antioquialibreysoberana.com a conocer los textos de lo que ustedes plantean, muy seguramente muchas personas van a ver una vía y un camino amplio, generoso, hacia un movimiento que de verdad denote un mejor bienestar para esta tierra antioqueña. Guillermo, la primera parte de su intervención sobre el liderazgo, hay que decir algo. Nosotros somos particularmente desconfiados de los líderes. Nosotros tenemos mucha más confianza porque ha demostrado resultados en modificar el sistema en vez de cambiar las personas. Nuestro lema muy claramente para este proyecto es cambiar de sistema, no de amos. Cuando en un país todo el mundo conoce el presidente, posiblemente hay algo malo. Dicen los suizos y muchas personas que han vivido allá, incluyendo a Jorge Luis Borges, que cuando residió en ese país nunca se enteró de quién era el presidente, porque en realidad el poder menos importante o la rama del poder menos importante es el ejecutivo. En Latinoamérica y también en los Estados Unidos, el presidente se convirtió en una figura de reemplazo del monarca. Lamentablemente en Latinoamérica se tomó muy a pecho y el monarca empezó a acumular demasiado poder y ahora conocemos las consecuencias. En los Estados Unidos el proceso de acumulación de poder en la presidencia y el gobierno federal ha sido mucho más lento, precisamente porque la Constitución de los Estados Unidos lo impide. Sin embargo, ha habido un progreso lentamente hacia la acumulación de funciones y ahora tenemos muchas agencias del nivel federal en los Estados Unidos desbordadas y rebasando sus funciones. En Colombia simplemente nunca hemos tenido la posibilidad de tener autonomía en estados federados porque eso se perdió en la Constitución de 1886. La autonomía de los estados federados. Sí. Entonces hablaríamos más bien de una Antioquia federada y no una Antioquia federal. Estamos hablando de una confederación antioqueña que internamente va a tener 126 estados o entes confederados y lo que queremos es unirnos con Colombia por la base, es decir, por las personas. En el proyecto de constitución e independencia que tenemos, ningún colombiano pierde sus derechos económicos, humanos o políticos en Antioquia. Es decir, una persona que nace en los Llanos o en Santander o en Córdoba o en el Cesar o en Cundinamarca, quiere venir a hacer su carrera política en Antioquia. Bueno, tiene que hacer carrera porque para ser diputado federal de la Asamblea Federal de Antioquia tendrá que ser primero concejal de un estado confederado. Pero a nadie se le cierran las puertas. ¿Por qué nos vamos a privar del talento de otras regiones del país? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, el problema que tenemos, Guillermo, y de nuevo le digo a los oyentes, es un problema de arquitectura institucional que impide el acceso ordenado y pacífico al poder y de arquitectura fiscal que permite que los políticos, de buenas a primeras, le hagan a los ciudadanos reformas tributarias para pagar promesas impagables populistas de campaña. Y lo que termina sucediendo es que por pagar favores o campañas destruyen el aparato económico productivo y nos sumergen a todos, o en violencia o en pobreza o en ambas. Luego, entonces, ustedes no se consideran desde el punto de vista liderazgo
esos caciques, sino abanderados de una causa. Nosotros proponemos lo siguiente, y a mí me lo han preguntado varias veces. ¿Usted lo que quiere es poder? Y yo le dije, realmente lo que quiero es no tener poder. ¿Para qué? Para que otro no lo tenga. ¿Qué es lo que sucede en un sistema como el de Suiza? El poder está subdividido en diferentes partidos, hay una policracia, el presidente se ocupa por una vez al año, el cargo es de una vez al año, no pasa nada, las personas y los partidos pueden expresarse políticamente de manera individual y colectiva en ciertos ámbitos y momentos del acceso al poder. El asunto es que cuando usted tiene demasiado poder en una sola persona o en una sola institución, lo que sucede es que alguien por fuera puede tomarse de esa institución, un individuo o una organización, y básicamente torcerla para sus fines. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al presidente de la República? ¿Qué es lo que le sucede al Congreso de la República de Colombia? Son instituciones y personas con excesivo poder, hay demasiada concentración de poder en ellos. Si de repente una persona como yo pues toma una iniciativa sobre temas como estos, alguien dirá, pues esas son posiciones de viejos. Ahora vemos en esto a jóvenes como usted y seguramente arquitecto Luis Germán Contreras, como los amigos o compañeros o como quiera denominarse, las personas que juntos van hacia este objetivo, son personas que están mirando la proyección de una nación, de una región, en este caso región y luego nación, a un futuro para más jóvenes que ustedes. Nosotros lo que vemos, Guillermo, es que en Colombia no hay futuro. Un país que ha expulsado alrededor de 4.300.000 personas, emigrantes colombianos hacia el exterior, el 40% de ellos a los Estados Unidos, es decir, al imperio yanqui, y a Canadá. Por cierto, ambos países con altos índices de libertad económica, y eso es lo que hace la diferencia. Eso indica que Colombia es un país que no satisface las necesidades mínimas de aquellos que se están preparando y de aquellos que han tenido la oportunidad por diversas razones de emigrar a esos países. ¿Qué es lo que sucede? Colombia está utilizando sus impuestos de educación para educarle la mano de obra al resto de los países desarrollados. ¿Por qué razón? Porque en Colombia no hay sectores económicos ni medios ni de alta tecnología que sean capaces ni de recibir ni de emplear en las condiciones adecuadas al talento que estamos educando. Entonces estamos desperdiciando los impuestos y otros países están aprovechando de ellos. ¿Cuál es la consecuencia de que las personas más calificadas, las mejores en diferentes áreas, médicas, ingeniería, física, matemáticas, se vayan del país? Que esas personas no montan empresas en Colombia, y para aquellos que tienen mayores dificultades de acceso al trabajo y de ascenso en la escalera de ascenso social, simplemente no hay empleos. Entonces, el no permitir una economía de alta tecnología implica que no hay muchos trabajos de baja tecnología asociados a mano de obra y por tanto el 20 o 30% de la población está condenada casi que a la pobreza o a mendigarle beneficios al Estado. Uno de mis sobrinos, el basquetbolista que fuera de la selección de Antioquia y el equipo de los Paisas, Felipe, viaja la próxima semana precisamente a Canadá. Pues obviamente seguir lo que usted ha señalado, la apertura para las personas muy capacitadas en distintas áreas que requiere ese país, y que usted indicaba, se hace una inversión en educación de estos jóvenes y van a desarrollar su capacidad profesional allá. Aprovechan estos países, digamos, el desgaste financiero de un Estado para con unas personas que finalmente no le van a servir al Estado, sino que van a ir a otros países. Ese tema de la salida de más de 4 millones de personas buscando esos horizontes económicos y perdiéndose esa capacidad intelectual, pues obviamente va a tener bajo el proyecto que ustedes manejan grandes posibilidades y obviamente para asentarse claramente en este país.
Por supuesto, Guillermo y oyentes, es que no es sino fijarse en unos cuantos casos paradigmáticos de países que hace 60 años eran básicamente tierra y potencial. Dos de ellos a mí me llaman mucho la atención. Uno de ellos, desde luego, es un país que no está reconocido por todos por los problemas que tiene con China, que es Taiwán. Taiwán es una isla, está rodeada de agua, tiene 35.000 kilómetros cuadrados, tiene 24 millones de habitantes y tiene un ingreso per cápita de $20.000. Taiwán fue el lugar a donde huyó Chiang Kai-shek después de que Mao se tomó el poder en la China. Resulta que hoy en día China se quiere parecer más a Taiwán que Taiwán a China. El otro caso paradigmático muy reciente es el de Singapur. Es un país fundado en el año 1965, tiene unos 670 kilómetros cuadrados y 5.500.000 habitantes. El ingreso per cápita está alrededor de los $45.000, si se me escapa la memoria. Entonces, el problema que tiene un país no es la cantidad de recursos. Es que si usted abriera el Sahara al libre comercio, en un momentico tenía grandes empresas aprovechándose del espacio, del sol o de algún recurso que hay ahí. Pero si usted tiene una actitud socialista, rentista, extractiva, de élites en la economía, de excesivo control y regulación, impuestos altos, usted puede estar sentado en una montaña de oro como lo está Antioquia y Colombia y aún así ser un país pobre. Lo que hace la diferencia es las libertades económicas y permitir a las personas con unos impuestos razonables, que en un código tributario muy reducido, pagar sus impuestos legalmente. Es que las personas no son malas ni evaden los impuestos porque quieran, Guillermo, ni evaden su responsabilidad social porque quieran, es porque a veces les toca. ¿Por qué los colombianos vendemos los jugadores más valiosos como a James al exterior? Porque aquí no hay un equipo como el Real Madrid dispuesto a pagar 60, 70, 80 o 100 millones de dólares por un pase. Si nosotros tuviéramos una economía con un ingreso per cápita de 60 o 70 mil dólares al año, créame, estaríamos comprando nosotros jugadores europeos y brasileños y las ligas europeas no serían tan buenas como las ligas de aquí. Este movimiento, decía usted, no es socialista, este no es un movimiento comunista, este es un movimiento liberal. ¿Qué tipo, qué corte se proyecta? Para que los oyentes tengan un punto de referencia, digamos como más fácil de comprender, nosotros somos liberales clásicos. Somos los herederos de la Constitución de 1863, la de Estados Unidos de Colombia. Nuestros modelos son personas como Thomas Jefferson, personas que entendieron muy claramente que el gobierno no puede ser grande, que no puede acaparar todas las funciones, pero aquellas que tiene, las tiene porque hay unas razones particulares, digamos la justicia penal, la policía, la representación diplomática. Esas son funciones de un gobierno federal, pero estarse metiendo en cada uno de los aspectos y detalles de toda la administración pública o de la vida de cada uno de los ciudadanos, eso hace infinitamente costoso y complejo el Estado. Y la respuesta que un Estado tiene cuando quiere acaparar funciones, ¿cuál es? Subir los impuestos. Y llega un punto en que usted ya no puede apretar más a los contribuyentes y entonces la economía empieza a decaer. Es lo que le está pasando a Colombia ahora y lo que le ha estado pasando desde siempre. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que Colombia es un estado en decadencia permanente que se reinventa a través de nombres distintos para el mismo problema que no se soluciona.